versículo 22 al 23. Libro de los Gálatas, capítulo 5 y versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y por último, vamos a leer también en Efesios capítulo 4 y versículo 7. Efesios 4, versículo 7. Efesios 4, 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor bendiga su preciosa palabra. Vamos a orar. Padre, Estoy agradecido, Señor, en esta tarde, muy agradecido, porque tu palabra ya nos ha bendecido. Y de hecho creo que si ningún hombre, ni yo mismo, ahora tomáramos parte, solamente por leer tu palabra, ya cumplió su propósito. Y hay aquí, Señor, ahora enseñanzas que quiero compartir con mis hermanos, que deseo poder expresar y expandir. Pero dicen en castellano que el que tiene boca se equivoca. Y yo tengo boca, Padre, y no soy perfecto. Tu palabra es perfecta y tu palabra es preciosa. Por eso que pedimos que tu palabra sea la que nos esté bendiciendo y hablando a nuestro corazón y enseñando. Usa este mensaje, Padre. Úsalo abundantemente en la vida de todos aquellos que lo escuchen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana hacía la pregunta si todos los que estáis aquí tenéis cuerpo. Espero que sí. Y si tenemos cuerpo, quiere decir que tenemos una función. Y esta mañana estuvimos en este primer mensaje hablando de la maravilla del cuerpo humano, algo perfecto que Dios ha creado y cómo este cuerpo sirve para lo que fue diseñado y creado. Pablo utiliza esta misma imagen en el primer epístola a los Corintios, en el capítulo 12, como esta mañana manifestábamos que somos un cuerpo en Cristo. Ahora bien, esa idea nos lleva a una realidad que tenemos que comprender todos los que estamos aquí presentes, los que estáis también ahí en la distancia o los que escucharán más tarde esta predicación. ¿A qué me refiero? Muchas veces caemos en el error de pensar que el cuerpo de Cristo es los que están aquí. Ahora, yo sé que una de lo que llaman los distintivos bautistas, que son varios distintivos, uno de esos distintivos de las iglesias bautistas es creer en la iglesia presencial, pero no creen en la iglesia universal. Ahora, nuestra postura, a pesar de ser bautistas, es que creo que la iglesia es universal. Creo que ahora mismo, en todo el mundo, en todos los países, la iglesia del Señor Jesucristo está actuando y obrando como un cuerpo, ministrándose, funcionando, y que realmente esa iglesia que se encuentra en todo lugar no tiene nada que ver con el nombre en la entrada de un local o con las sillas o la forma de hacer el culto, sino tiene que ver con piedras vivas,
tiene que ver con cada uno de estas almas que está ahí escuchando, cada uno de los que han recibido el sello del Espíritu Santo, cada uno de los que han nacido de nuevo, cada uno de aquellos que conocen al Señor y le aman y le sirven. Si tú eres hijo de Dios, tú eres una piedra viva que juntas forman lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Una palabra que quiere decir llamados fuera del mundo, eclesía, llamados para una función especial, que es glorificar a Dios. Sé que algunas de las grandes confesiones por ejemplo, de Westminster, decía que el propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero ¿entendemos lo que eso significa? ¿Entendemos lo que quiere decir que yo formo parte de la iglesia de Cristo y que por lo tanto tengo lo que necesito para glorificarle, para servirle y para servir para aquello que fui creado? Este es un tema importante, tan importante que el apóstol Pablo lo menciona a la iglesia en Corinto, y lo menciona a la iglesia en Roma, y lo menciona a la iglesia en Galacia, y lo menciona en la iglesia en Éfeso, diciendo: hey creyentes, todos vosotros formáis parte de un cuerpo, del cuerpo del Señor Jesucristo. Y Pablo dice: yo con vosotros. Esta mañana contamos creo que 17 o 18 veces que se menciona en 1 Corintios capítulo 12 la palabra todos. Todos, y todos incluye a todos, a cada uno de aquellos que ha sido redimido, que ha nacido de nuevo. No confundamos las cosas. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es este local. La iglesia no es este grupo. La iglesia del Señor Jesucristo es ese grupo de personas en todo el mundo, en todo lugar, que han sido compradas con la sangre del Señor Jesucristo. Y en ese momento, amados míos, cuando tú compras algo, es tuyo, ¿verdad que sí? Es tuyo. No sé quién ha ido a las rebajas estos días. Las rebajas es interesante porque ahorras dinero, pero coges estrés contra las personas que están ahí comprando. Y tú vas a, no sé, Corte Inglés, ¿me sirve? Vas a Corte Inglés y compras algo, y cuando tú lo pagas con tu tarjeta, ¿a quién le pertenece? ¿A Corte Inglés? No, a ti, porque lo has comprado. Tú no te perteneces ya a ti. Perteneces a aquel que te compró con su sangre. Eres su propiedad, soy su propiedad. Y en ese aspecto, ahora que somos su propiedad y somos suyos, Él va a hacer con nosotros lo que Él quiera. Como Él quiera. Cuando Él quiera. Como Él quiera. Y a veces limitamos a Dios. Y pensamos que nosotros somos más sabios que Él y que le podemos decir cómo hacer las cosas. Y Pablo dice: no, un momento. Porque hay una cabeza. ¿Y quién es esa cabeza? Cristo. Cristo, ¿verdad que sí? En capítulo 12 de Romanos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Lo primero que tenemos que hacer es entender una evaluación correcta de lo que somos. Y cuando tenemos una evaluación correcta de lo que somos, entonces actuamos para lo cual fuimos diseñados y creados. Pablo dice: por la gracia que me ha sido dada, don inmerecido. Cada uno de nosotros nació bajo unas circunstancias, en un momento dado, en una familia dada, en una cultura diferente, hablamos un idioma diferente, y Dios tiene un propósito en ello. Y como decía esta mañana, Dios no tenía la intención de hacernos a todos lo mismo, sino que todas esas cosas que somos aporta a la iglesia del Señor Jesucristo, y nuestros dones, nuestros talentos enriquecen ese cuerpo si hacemos lo que debemos hacer. Pero hermanos, tenemos que trabajarlo también. Por eso Pablo dice: no debemos tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Y va a desarrollar esta misma idea más adelante, cuando dice: Dios repartió dones a los hombres, y si los repartió y recibimos de gracia, no son nuestros dones. No podemos decir: Señor, yo lo he hecho. El orgullo es el peor de los pecados en mi propia opinión.
Nos escandalizamos por otros pecados y olvidamos que el orgullo es el mismo pecado del diablo. Y Dios nos pone en el lugar cuando vemos que lo que somos, lo que podemos hacer, es porque lo hemos recibido de Dios. Y alguno dirá, ay, pero yo no sé nada. ¿Tienes 2 manos? Yo también. ¿Tienes 2 pies? Yo también. ¿Tienes una cabeza? Ponla a funcionar. No lloremos por no saber hacer aquellas cosas que nunca quisimos aprender. No lloremos por no desenterrar nuestros talentos y ponerlos en la funcionalidad del cuerpo de Cristo. Y Pablo está diciendo, lo primero que tenemos que hacer es no tengamos más alto concepto del que debemos tener, pero tengamos algo bien clara, una mente renovada. Romanos 12, versículos 4 en adelante, nos va a decir primeramente una mente correcta, en segundo lugar una mente renovada, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Fijaros que dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos que cambiar nuestros patrones de pensamiento. La batalla más grande de todo hombre, de toda mujer, se encuentra en la mente, en nuestra manera de pensar, nuestras maneras de ver el mundo, nuestra cosmovisión. Vemos el mundo de una manera y nos centramos en esa manera y pensamos que esa es la manera. Y cuando rompemos esos parámetros y cuando Dios mismo rompe esas ideas, te sientes totalmente perdido. Pero Dios a veces lo hace para que nuestra confianza esté en Él y no en los hombres, no en nosotros mismos. Y podamos ver que yo tengo algo que aportar, no solo a las 4 paredes en este lugar, sino al cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y esto es muy importante, y hermanos y hermanas que me estáis escuchando a través de las redes, esto es muy importante porque a mí me estáis ministrando mi alma, aún desde Colombia, desde Argentina, desde México, están administrando mi alma porque el cuerpo de Cristo está ahí en todo lugar. Y cuando enterramos nuestros talentos, no estamos funcionando para lo cual fuimos creados. Los versículos 6 en adelante nos va a hablar justamente de lo que estoy diciendo. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora me gustaría hablar un poco de los dones, y no es un estudio sobre los dones, es para hablar largo y tendido, pero quiero decir algo ya desde un principio. Muchas personas quieren los dones del Espíritu Santo y no quieren el fruto del Espíritu Santo. Y ese es el problema. Porque tú no puedes usar el don del Espíritu Santo en el poder de la carne. No puedes usar el ministerio, se convierte simplemente en algo que haces, y haces, y haces, pero no eres. Porque tu vida no hay una relación. Y lo que está diciendo aquí en estos versículos, lo que vais a ver es, hey, si el Señor te ha dado el don de profecía, y en mi opinión, el don de profecía no es adivinar el futuro. No hay profetas hoy en día como hubo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento en ese aspecto. Pero para mí el don de profecía es la habilidad de traer el mensaje de Dios al pueblo. Y está diciendo, úsese conforme a la medida de la fe, de la doctrina. Seamos capaces de hacer esto. Ahora también dice, o si de servicio en servir. Ese es un don que a poca gente le gusta. Pero hay momentos y hay personas que tienen de verdad un corazón que sirven, que no hace falta que le digas las cosas, porque ven una necesidad y se ponen a trabajar a ello. ¿Verdad que sí? Pero dejadme deciros algo, ese don que Dios te da, no solamente para aquí, estas 4 paredes, allí donde estés, tú vas a estar usando eso que Dios te ha dado. O sea, en el trabajo secular, si tienes el don de servicio, tú vas a estar sirviendo a los demás, porque va a fluir de ti, el Espíritu va a moverte a hacer esa acción, porque Dios está controlando tu vida y va a haber fruto. Dice también que el que enseña en la enseñanza, creo que no hay problema. La palabra también, el que exhorta en la exhortación, exhortar, quiere decir un consejo con carga emotiva. Eso quiere decir exhortar. El que reparte con liberalidad, hay gente que le gusta dar y lo ves.
el que preside con solicitud, ¿verdad? Los que estamos aquí dirigiendo la reunión, pues con ánimo. No voy a estar, hermanos, pongámonos de pie en esta tarde. ¿Qué voy a conseguir? Que os durmáis. No voy a conseguir eso. Y me gustaría que pudiéramos hacer la reunión como hacen los judíos, que uno está aquí leyendo y el otro está por ahí y el otro está por allá, y hay tanto gozo. Y parece a veces más nuestra reunión es una misa católica donde alguien se ha muerto, que el gozo del Señor que debe fluir. Por eso me gusta cuando Javi preside y dice, Kishio, ponte de pie. Y ahí está, con gozo, ¿verdad que sí, Javi? Y eso es lo que está diciendo, con solicitud, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y lo entendemos, ¿verdad? Pero hay una clave en esto que Pablo va a desarrollar en los siguientes puntos y tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con el carácter. Versículos 9 en adelante habla del amor, sea sin fingimiento. Habla de hospedar a la gente. Habla de amarnos unos a otros. Hoy leí 59 puntos. El que requiere diligencia, no perezosos. ¿Ves? Tiene que ver con el carácter. Hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que no trabajamos nuestro carácter. No lo trabajamos. Es que yo soy así, no voy a cambiar. ¿Vale? No, es que bueno, ya me lo decía mi madre, que soy una persona muy seria. Ya. No trabajamos nuestro carácter y esperamos que los demás nos entiendan y que Dios nos use. Pero no hemos trabajado nuestro carácter. Y esto que os digo, no es nada fácil. Sé que somos lo que somos y hemos venido siendo por muchos años. Pero si queremos que Dios nos use con ese don que Él te ha dado en el Espíritu Santo, tienes también tú que trabajar tu carácter. Porque no puedes estar repartiendo con una cara de amargura. No puedes estar mostrando amor y cariño con una expresión de amargura. ¿La verdad que no? Tenemos que trabajarnos y hermanos, eso duele. Porque trabajarnos quiere decir mirarnos al espejo, ver los puntos débiles, ver ahí donde estamos fallando y decir, Señor, yo voy a trabajar con esto. Esta misma semana pasada, yo vi cosas en mi vida que deben cambiar y voy a trabajar con ellas. Un día, un paso y otro paso, porque la Biblia me dice que trabaje con ello. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigaos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Señor, ¿estoy haciendo esto? ¿Estoy realmente en el lugar que ocupo haciendo tu voluntad? Y qué importante que es esto. Y por eso, hermanos, yo cuando estoy ahora viendo a Dani Gamboa, que está haciendo ahí un trabajo tremendo en las redes, Susana también, cuando yo veo a mis hermanos, Jesús, que estaba siempre siguiéndonos, son mis hermanos en la distancia que están administrando mi alma. Esta mañana, después del mensaje, alguien vino a mí y me dijo, oiga, pastor, pero yo reparto folletos y nunca le he dicho nada, ¿estaré yo haciendo algo mal hecho? Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Al contrario. Pero ¿cuál es el error? Fijaros bien en esto, que pensamos que el ministerio, lo que hacemos para Dios, es lo que se hace dentro de esta iglesia. Dentro de estas 4 paredes. Y estamos equivocados. Porque Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Gálatas, está diciendo, vosotros, todos vosotros, allí donde estéis, funcionad para lo que fuisteis creados. Y hermanos, eso es lo que debemos desarrollar en nosotros, un anhelo grande de cada vez ser más útil en las manos de Dios. Y en ese aspecto, hay algo que quiero retaros a todos vosotros y a mí mismo. Y es que demos a Cristo la excelencia. La excelencia de todo lo que hacemos. Si somos un mecánico, seamos el mejor mecánico. Si somos, un médico, seamos el mejor médico. Si somos un maestro, seamos el mejor maestro. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo a los hombres en nuestra vida. Ahí donde estamos sirviendo a Dios. Porque para eso Él nos dio los talentos y los dones para que pudiéramos servirle. Y me dirás, pero Pedro, ¿cuándo empieza el ministerio? ¿Cuándo empieza mi labor para el Señor? En el momento en que tú naciste, empezó tu labor para el Señor, porque Dios te creó para su gloria. Hay un versículo, creo que es en Isaías, no recuerdo el pasaje, lo podéis buscar, dice, todos los llamados de mi nombre,
Para gloria mía los formé, los creé y los hice. Dios te dio vida para que le glorifiques. Y es una de las razones que no creo en el calvinismo, porque me es imposible pensar que Dios se goza en dar vida y en crear a millones de seres humanos solamente para enviarles al infierno, porque se goza en hacerlo. Ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios que crea, que da vida, que se goza viendo esa vida y que dice a esas personas, quiero salvaros. Y quiero que vuestra vida cuente para la eternidad. Así que no hay excusa porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para marcar la diferencia en este mundo y para que tu vida marque huella en este mundo. Pero muchísimas veces no llegamos a la altura del potencial que Dios tenía planeado para nosotros y ponemos excusas. Yo no sirvo, yo no sé, yo no tengo, yo no nací en una buena cuna y con esta manera justificamos nuestra incompetencia. Son palabras duras, ¿verdad que sí? Pero son palabras que espero que os sacudan y nos sacudan para decir, hey, yo quiero dar lo mejor para el Señor porque mi vida ha sido diseñada y preparada para darle gloria. Y voy a trabajar duro, voy a corregir mi propio carácter, mi propia manera, mi propia forma, todo aquello que yo hago para que mi vida marque la diferencia. Hay un dicho que leí una vez y me gustó. Decía, para el mundo a lo mejor no somos nadie. Para el mundo a lo mejor no somos nadie. Pero para alguien somos su mundo. ¿Qué quiere decir eso? Vale, yo no creo que muchos conozcan al pastor Pedro Piñol. Está bien. Prefiero ser conocido en el cielo. Está bien. Ahora, es posible que, no sé, pongo ejemplo, ¿no? Para Sofi, ¿tú conoces a ese señor que está ahí detrás con la camisa que pone Andorra? ¿Sí? Es guay, ¿eh? Ese es su mundo. Si él no está, se nota para Sofi. Y a lo mejor nadie conoce a Fernando, pocas personas, pero para Sofi tú eres su mundo. Y de esta manera, hermanos, cada uno de nosotros representamos mucho en el lugar que ocupamos. Y tenemos que vivir de tal manera que realmente cumplamos la expectativa, cumplamos las metas. No nos dejemos bajar abajo, no nos dejemos derrotar por el no sirvo, no. Ninguno tenga más alto concepto de sí. ¿Qué dice Romanos 12? Que el que debe tener. Y parece en el mundo evangélico que se vive, que cuanto más peor se hacen las cosas, más humildes somos, en vez de buscar la excelencia en todo. ¿Nos damos cuenta? Y estoy hablando en términos humanos donde el mundo, aquellos que nosotros decimos, hoy pecadores, hoy, nos da lecciones de cómo hacer las cosas bien. Nos da lecciones de cómo hablar bien, comportarnos bien, saber vivir. Y he leído aquí en Romanos, lo he leído ahí, que nuestro carácter es lo primero que debe ser trabajado. Nuestro carácter. Y cuando empezamos a trabajar ese carácter, los dones que Dios nos ha dado lucen y relucen y brillan. Porque si no es tenerle una manta encima. Y hermanos, la mayoría del cristianismo está viviendo una vida paupérrima porque no vive en el poder que podía haber vivido. Vivimos en unas condiciones pésimas. Pésimas. Porque no nos trabajamos. Os invito a que escuchéis todos los podcasts y las lecciones del Grupo Internacional de esta semana. Trabajemos nuestra mente. Trabajemos nuestro corazón. Trabajemos nuestras metas. Dejemos de dar excusas. Hagamos de nosotros realmente una vida que valga la pena. Que el mundo la vea y la quiera tener. Porque el mundo ve nuestras vidas y dice, ¿eso es el cristiano? Yo no quiero eso. ¿Para qué? Me lo paso mejor en el mundo. Porque no creamos
ese deseo ardiente en las personas de decir, ¿por qué eres diferente? Yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Dónde lo encontraste? Quiero ser como tú. ¿Por qué eres como eres? A veces pensamos que evangelizar quiere decir llevar ahí en la frente escrito soy cristiano. ¿Ah? Y no es así. Es mostrar con nuestros hechos, nuestras palabras, nuestra manera de vivir, nuestra sonrisa en el rostro, nuestra gratitud y servicio. Yo soy diferente porque tengo a Cristo. Eso es el cuerpo de Cristo. En el capítulo 4 de Efesios nos da la razón, el porqué de esto. Si vais un momento ahí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. La versión 1909 dice a otros doctores en pastores y maestros. Os voy a dar una regla gramatical, se llama la regla gramatical de Sharp. Esta regla gramatical dice que dos nombres unidos con la partícula kai se refiere a la misma cosa. Chulo, ¿eh? ¿De qué sirve? De nada, solo os quise dar la regla. Pero pastores y maestros se refieren a una sola persona, porque un pastor debe ser un maestro. Por eso se cumple ahí la regla de Sharp. Un pastor debe ser un maestro. Pero hermanos, todos nosotros debemos ser maestros. ¿Ya? ¿Cómo lo veis? Porque siempre habrá alguien que te sigue. Y tu vida debe mostrar lo que crees, lo que vives, y enseñarlo. ¿A fin de qué? De mostrarte a ti mismo. Mira lo que dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo veis? ¿Por qué Dios te ha dado dones? ¿Lo veis porque Dios te ha dado talentos? ¿Lo ves porque Dios te ha hecho lo que eres? Para que el cuerpo de Cristo, en todo el mundo, y lo voy a volver a decir, más allá de estas paredes, con mis hermanos allá en las redes, para que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado, la palabra ahí sea completo. Sea completo. Porque cuando el cuerpo funciona bien, el cuerpo crece. Le dije a Sofía, te has hecho una señorita. Has crecido. Veo a Nico que está ahí más alto que yo de aquí a 4 días. ¡Buah! Fernando nos va a ganar. Totalmente. Es lo normal. Es lo normal. Raquel, antes la llamaba Raquelilla. Ahora ya ni me atrevo a llamarla Raquelilla. Raquel está grande. Cada uno de nosotros, ¿cómo estamos creciendo? Perfeccionando para la obra del ministerio. Y dejadme decir algo sobre el ministerio. Porque yo he cometido este error y estoy intentando cambiarlo. ¿Qué es el ministerio? ¿Qué es? No, el ministerio de la escuela dominical. El ministerio de grabar. El ministerio de... Es que yo me dedico al ministerio. ¿Habéis escuchado esas expresiones? No, es que desde que estoy en el ministerio, es que el Señor me llamó al ministerio. ¿Verdad que usamos esas expresiones? ¿Y qué queremos decir con ellas? Porque realmente suenan bonitas, pero ¿qué queremos decir con esas expresiones? Tomo un ejemplo del Antiguo Testamento. Y gracias. Entender esto me ha ayudado mucho. Aarón, Moisés. ¿Cómo se llamaba su hermana María? ¿Verdad que sí? ¿Estaban en el ministerio? Hay una palabra que se usa para hablar de Aarón. Aarón estaba en el ministerio sacerdotal. Era ministro del sacerdocio. Pero Moisés y María no. Sin embargo, María es vista a la par de Aarón y de Moisés. A la par, ¿eh? O sea, igualita, igualita. Estaba en la labor, en el servicio al Señor. ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿qué es el ministerio? Voy a usar otra palabra. Es hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer. Y aquí cada uno de nosotros tenemos una función diferente, con un fruto diferente, con una bendición diferente. Y yo te necesito. Yo necesito que mi hermana Dani, vuelvo a mencionarla a ella, estoy viendo ahí,
esté hoy en el SECOM. Yo necesito que mi amada hermana Dana, que hoy no se encontraba bien, esté ahí ayudándome. Yo necesito a Cami haciendo las clases que hemos estado haciendo. Yo necesito a Javi ahí hoy no estás ahí dentro, en el cubículo. A Joel. Estoy poniendo ejemplos que podamos entender que cuando yo nazco en este mundo, ha empezado mi ministerio, mi función, mi propósito. ¿Sí? Hubo un libro que se hizo súper famoso de un pastor que se ha hecho súper famoso, que al final fue un total fracaso. Una vida con propósito. ¿Lo habéis escuchado, verdad que sí? Pero el título me gusta. Porque muchas veces carecemos de propósito. ¿Por qué? Carácter. Mira lo que dice. Cuando habla del versículo 13, hasta que lleguemos hasta el conocimiento pleno, la plenitud de Cristo, continuamos trabajando ese crecimiento, pero el versículo 14 dice, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Cuál es el propósito? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para que crezcamos. Para que crezcamos. ¿He crecido durante este año? ¿Soy mejor creyente de lo que era el año pasado? ¿Soy realmente un hombre, una mujer con mejor carácter? ¿O todavía tienen que soportar mi carácter, mi manera de ser, mi forma, porque no estoy dispuesto a cambiar? Que dejemos de ser niños. Dejemos de ser niños. Que dejemos de ser llevados por cualquier viento de doctrina. Estamos viviendo en un tiempo que la gente es que no piensa. Yo estoy asombrado del encefalograma plano del cerebro de las personas. La gente no piensa. No piensa. ¿Suena bien? ¿Suena bonito? ¿Ah? Como si habéis leído la Odisea de Homero, cuando las sirenas están ahí llamando a los marineros a que vengan a ellas y se tiraban a las aguas y era el destroce total de las embarcaciones. Y así muchos predicadores de hoy en día suenan bonitos, pero lo que dicen no tiene ningún sentido. Y Pablo, hablando de estos dones, dice, sino que siguiendo la verdad, ¿lo veis? Siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y este versículo es importantísimo, hermanos. Todo creyente está decapitado, porque la única cabeza es Cristo. Es el único a quien tú debes seguir y obedecer con toda tu alma. El problema de aquellos que dicen, no, solamente la iglesia y estos cuatro paredes, ¿sabes por qué es? Porque tienen miedo a perder el control sobre las personas que se reúnen allí. Por eso. Es por eso. Y si hay un creyente que está en su casa adorando al Señor, viendo esta clase ahora, y viviendo una vida intensa, dice, ay no, es que no se reúnen, es que no vienen a la iglesia, así que no deben ser buenos creyentes. El Señor nos va a dar más palos cuando lleguemos al cielo, y nos va a enseñar realmente quiénes son buenos creyentes y quiénes no lo verán. Porque estar en un local no te hace un buen creyente. Estar sirviendo para lo que Dios te creó, estar funcionando para lo que Dios te hizo, eso es lo que marca la diferencia. Estar en el cuerpo de Cristo, como en amor. Y entonces sí, crezcamos en todo en Cristo. Y eso del amor, hermanos, ¿me permitís una última nota antes de llegar a Gálatas y hablar del fruto del Espíritu? ¿Sabemos lo que es el amor? Wow, porque yo lo estoy recién aprendiendo. Porque muchas veces pensamos que el amor es un sentimiento romántico, ¿verdad? En la hora de comer hablamos un poco de los matrimonios. Sentimiento romántico. 1 Corintios 13. Pablo está hablando de los dones, de los talentos, del cuerpo. Capítulo 12. Y yo os digo algo mayor que eso. Capítulo 13 empieza con el amor. Y esa función, hermanos, de no ya yo, sino Cristo en mí. Y de que por amor a Él, yo actúo y obro, porque el amor es lo que me empuja. Einstein escribió una carta a su hija. Escuchaba a alguien que hizo un pequeño vídeo leyendo esta carta
Y Einstein decía, siento que mi investigación, esa famosa ecuación de E igual a mc al cuadrado, la teoría de la relatividad, siento que eso se haya usado para crear bombas que matan y destruyen. Ojalá hubiera una bomba de amor, porque el amor es el motor que de verdad mueve a la humanidad. Y así es. El problema es, ¿qué amas? ¿Y a quién amas? Y cuando respondes a esta pregunta, puedo entender dónde están tus prioridades, tus objetivos, tus metas. Responde a esa pregunta. Ojalá amásemos al Señor como debemos amarle. Gálatas, el fruto del Espíritu. Cuando leemos esto, cuando leemos el fruto del Espíritu, nos damos cuenta realmente de lo que debemos saber, de lo que debemos ser. Olvidemos por un momento los dones. Olvidemos los talentos. Olvidemos lo que soy. Y pensemos en el Espíritu de Dios obrando, trabajando en mi vida para producir fruto. ¿Os dais cuenta? Entonces, y solamente entonces, realmente nuestra vida será una vida abundante. Porque no seremos nosotros, sino Cristo en nosotros. Yo le pido a Dios que mi vida produzca fruto. Mucho fruto. Esta semana alguien me envió un vídeo sobre la persona con la cual yo me convertí, Blanca Pérez. Blanca Pérez, me convertí con ella y ha hecho un vídeo y me lo compartió y me dijo, Pedro, mira, esta es Blanca Pérez, no voy a decir quién me lo envió. Tú te convertiste con ella, tú has seguido sus pasos. Gracias, Pedro, por tu ejemplo, me dijo. Y yo le dije, mira, sigue sus pasos, pero sigue los de Cristo. Y haz que tus huellas marquen el camino para que otros te sigan, porque seguirás a Cristo. Nosotros no somos nada, pero cuando seguimos a Cristo, y cuando mostramos a Cristo, y cuando las demás personas ven en nosotros a Cristo, sin importar dónde estemos, es ahí cuando nuestra vida tiene sentido. Y yo quiero de verdad animar a todos vosotros aquí presenciales, y a mis hermanos que están ahí, de deciros, servid a Cristo, amarle fuera de estas paredes, porque la iglesia es mucho más que estas paredes. Mucho más. Y porque Moisés, que no sirvió en el tabernáculo, no ministró en el tabernáculo, sirvió liderando a una nación donde Dios le había puesto. Junto a María, qué par de personas ahí unidas. Débora y Barak cumpliendo su función. Josué no fue el sacerdote, fue un guerrero, fue el general de Israel, pero Dios le bendijo. El rey David, wow, la clase de ayer, cómo me gustaría ser como David, ¿de verdad? ¿Quieres vivir lo que vivió David? David sirvió al Señor, nos dice el libro de Hechos, en su generación. Siempre que leo ese versículo digo, Señor, ¿y yo? ¿Te voy a servir en la generación en la cual me ha tocado vivir? ¿Voy realmente a glorificarte con lo que me has dado? Ayúdame a transformar mi carácter, a dar fruto, a ser controlado por tu Espíritu, para que mi vida cuente no solo para el tiempo, sino para la eternidad. Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por estas lecciones de tu palabra, porque realmente los dones, los talentos que tú nos das, Señor, nos han sido dados para glorificarte a ti y no para nosotros mismos. Estamos viviendo en un momento donde el hombre se ha puesto la corona que solo a ti te pertenece y donde pensamos, Señor, que la iglesia son 4 paredes y no entendemos que puedo servir al Señor allí donde esté, con lo que Él me ha dado. Lo que tengo en mis manos quiero usarlo. Por eso, Padre, te pido, Señor, que bendigas a todos mis hermanos allí donde estén, mis queridos hermanos, Señor. Allí donde estén, te amen, te sirvan,
te glorifiquen. Ayúdanos también a nosotros al día a día a buscar tu rostro. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo.